dos links. Uno solo, profe. Ahí. Bueno, chicos, arrancamos ahora. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren ir preguntando? Hola, chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan bien? Si alguno me puede contestar o no. Sí, profe, se escucha. Gracias. Chicos, ¿estuvieron haciendo los ejercicios prácticos? ¿Estuvieron viendo algo o no? ¿Alguno contesta o no? Hola, profe, ¿me podría repetir, por favor, que no se escuchó bien? Les pregunté si estuvieron viendo los ejercicios prácticos que se dejaron publicados en autogestión de 3D. ¿Eran unos que había publicado usted, profe, o había publicado la profesora Vanessa? Vanessa los publicó, la profe Vanessa. Yo no, o sea, yo intenté hacerlo, pero no logré hacer que me quedara bien, porque le he preguntado y tampoco no he llegado a entenderle la explicación de ella. Y no sé, no pude hacerlo. Bien, ¿algún otro estuvo intentando o viendo los ejercicios prácticos de 3D? O sea que Profe, yo nadie, intenté, ninguno, pero mucho no me salieron. digo, no importa si no les salieron,
salieron simplemente para saber y ver cómo están para empezar la clase. Profe, es que es como muy complicado que con solo un PDF podamos aprender a usar AutoCAD. Yo en mi caso no me sale nada, digamos. Sí, totalmente. En eso, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con vos. Por eso no le estoy recriminando nada. Simplemente quería saber cómo, si estuvieron viendo nada más. Claro, profe, y por otro lado también la clase de consulta no se dio en el horario y muchos no pudimos entrar y la verdad que yo no tengo ni idea de 3D y como nadie la grabó tampoco no tengo ni idea. Sí, yo creo que... Respecto a esas cosas, a esos reclamos, con respecto a esos reclamos que ya sé por dónde van, yo les anticipo antes de escucharlos que probablemente estoy muy de acuerdo con ustedes en ese sentido y soy consciente de esas cosas. Por eso ahora vamos a tomar un tiempito para hacer bien la clase y que les quede claro. ¿Ok? Sí, profe. Entonces partamos básicamente de cero en 3D. Sí, por... ¿Están viendo el AutoCAD? Sí. Bueno, casi siempre esta es la forma en la que ustedes cuando abren AutoCAD se encuentran con esto. Con esta vista, ¿no? Entonces acá pueden hacer los dibujos en 2D que estuvimos viendo hasta el último tiempo y hacer lo que hicieron en el parcial, básicamente. Para pasar a la parte 3D, van a la tuerquita que está acá abajo a la derecha, hacen clic y tienen todas estas opciones. Pueden buscar elementos básicos de 3D o modelado de 3D. Elementos básicos les sirve para empezar a entender y demás, pero en las dos cosas están exactamente lo mismo. Nada más que uno está un poco más completo. Yo me voy a modelado de 3D para elegir una, básicamente. Bien. Si alguno no entiende algo cuando haga, por favor fréneme porque si no, no me voy a dar cuenta. En esta parte de acá, la parte que dice dibujo y modificar, son comandos muy similares a los que teníamos antes en dibujo y anotación, en la parte de 2D. Nada más que ahora simplemente están en 3D, esa es la única diferencia. Por ejemplo, si yo quiero hacer una línea, uso este comando, si quiero hacer un círculo, un cuadrado y otras figuras. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cuadradito, acá está el cuadradito y listo. Ahora viene la parte importante, la que nos interesa a nosotros, básicamente. Algo importante es que este cuadradito de acá, este que dice superior, está arriba a la derecha, tiene norte, este, sur, oeste, es la forma en que vemos la pieza, básicamente. Si yo le hago clic en las distintas secciones, me voy moviendo en las distintas partes, con las distintas visiones. Por ejemplo, ahora lo estoy viendo en esta esquinita. Esta esquinita que me aparece acá. Para hacer una instrucción, para que esto pase a ser ya un sólido en 3D, lo puedo hacer con este comando de estructura cuadrada, o bajo y veo todas las opciones que hay. Pero si ustedes ya tienen una figura que hicieron en 2D y la quieren pasar a 3D, van a la parte de extrusión, Hace clic en la figura que ustedes quieren extruir, quieren convertir en un sólido, en este caso es mi cuadradito. Aprieten Enter y le dan la altura que desean. Por ejemplo, 5. Y ahí ya me sale el sólido en 3. Esta es una forma de hacer, esta sería como la forma más sencilla de hacer una figura. Pero en el ejemplo que ustedes tienen, en el primer ejemplo, si ustedes ven, no es una figura cuadrada, es una figura cilíndrica. Para hacer eso lo pueden
hacer de un montón de formas diferentes. Yo voy a explicar la que creo que es más sencilla. Partimos de nuevo de la figura que está en 2D, de la figura simple, del plano que tenemos sencillo, que hicimos en dibujo y anotación. Y en el triangulito de abajo, lo que es destrucción, nos vamos a la parte de revolución. Para hacer revolución, o sea, revolución sirve para hacer las piezas que son justamente de revolución, que tienen forma cilíndrica, y generalmente son las que se hacen en un torno. ¿Entienden hasta ahí, chicos? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Entonces, de nuevo, seleccionan la figura que ustedes quieren, en este caso este cuadradito mío. Seleccionan, aprieta Enter, y ahora le dice que marquen un eje de rotación. Si yo quiero que esta figura gire con respecto al medio, o sea, que sea un cilindro perfecto, lo hago con respecto al medio, con respecto al medio de la pieza. Le marco un eje de rotación. Esperemos que ande. Vamos de nuevo. Están molestando esta barra. Ahí marqué un eje con respecto al que quiero que gire, y ahora le indico la cantidad de ángulos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cuarto de círculo, escribo 90 y me lo hace hasta ahí, hace un círculo de 90 grados. Si yo quiero hacer una vuelta completa, le escribo 360. Y hace la vuelta completa. Si yo quiero que el eje de revolución esté sobre la figura, simplemente le marco el medio de la figura. Simplemente le marco el medio de la figura y le marco la revolución. No tiene mucho más misterio. Nada más que ahora no sé por qué no me lo está dejando hacer. Simplemente indican la figura que quieren, le marcan el eje de revolución, el que sea, la forma que ustedes quieren girar, dentro de la figura, fuera de la figura, no hay problema con eso, y le escriben los grados. ¿Ok? Algo así tienen que hacer con respecto al primer ejemplo que tienen. Es bastante similar a esto. Hacen la figura en 2D, que le aparece al principio, creo que era. En el ejercicio práctico, ustedes hacen el plano que tienen hecho ahí en la página 5, que tienen sí hecho o indicado en la página 5 con todos los detalles, y después usan la función revolución y la hacen un 12 segundo a la pieza. Al 3D, perdón. Cosas que acá tienen que tener muy en claro es lo que es una figura o un área. Si ustedes simplemente hacen un conjunto de líneas, por ejemplo, armamos una figura con un par de líneas simplemente, lo que se va a conformar es un área, no es un sólido. Ahora lo hacemos para que quede un poco más claro. Si ustedes ven, esta figura es un área, es cuando está así indicada con cuadraditos de esta forma, con líneas, indica que simplemente es el área, es una figura hueca, no es un sólido como la anterior. Como cuando lo hicimos con un cuadrado, con este cuadrado lo hacemos y después aplicamos la figura de revolución. Perdón, la opción de revolución. Ven que son dos figuras bastante diferentes. Una es un sólido y la otra es transparente. Perdón, es un área. Es un área, es hueca.
sin embargo, más allá de que esta área sea hueca y es independiente con que están viendo, yo puedo seleccionar esto y borrar solamente esto y quedarme con la parte del medio. Esto estaría mal, digamos. Para yo pasar de una figura lineal, de una figura independiente, a una figura en 3D, perdón, a convertirla en una región para poder hacer una figura en 3D, primero la tengo que convertir en un área, una región. Para hacer eso, me voy al comando de siempre, al dibujo básico, digamos, en 2D, hago el dibujo que quiero, y esta opción de acá que dice, perdón, esta figura de acá que dice región, acá ustedes seleccionan los elementos que quieren convertir en una región, lo seleccionamos, apretamos Enter, y ya se convierte en una región. Ya esto es algo sólido, algo completo. Si yo le hago una revolución o una estructura, no va a ser un área, no va a ser solamente los bordes, no va a ser una figura hueca, sino que va a ser algo sólido, algo completo. Ustedes, si quieren hacer una figura con líneas, un plano con líneas, como lo deben hacer, después, cuando terminen de hacer el plano, tienen que convertirlo en región, para que cuando hagan la revolución o la instrucción correspondiente, les quede una figura sólida y no una figura en 2D. Perdón, una figura hueca. ¿Ok? ¿Chicos? Perfecto, profe, se entendió. Sí, profe. Acá también, si yo hago vamos a hacer nuevo cualquier figura, voy a mostrar algo. Si ustedes ven acá, esta figura no se alcanza a cerrar. Si yo quiero crear una región con esta figura, me va a saltar un error. Ven que acá dice 0 regiones creadas. Acá abajo me indica que no se crearon ninguna región y como ustedes ven, esta es gris, que es una región, y esta no tiene nada, porque justamente salta un error y las líneas no se tocan bien, no están cerradas, entonces no se puede crear. Esto así que yo hice está exagerado, pero muchas veces suele pasar esto, que no sé, por más que ustedes lo vean bien cerradito y bien junto a las líneas, no se termina de cerrar y le empieza a saltar el error, que no se crea, que no se crea, que no se crea. Entonces, yo les recomiendo que cuando hagan las líneas y todo, después usen una polilínea, porque con la polilínea es una línea completa que siempre va a estar cerrada porque es justamente una línea completa. Ahí no hay forma de que no se cierre, de que no se cree. Lo cierran y acá siempre se va a crear la región. Siempre, no importa cómo esté hecho el dibujo, es mucho más difícil que le erren si usan una polilínea a que si usan una línea común. Pero igual, hacer un dibujo con una polilínea es complicado. Por eso yo les recomiendo que primero hagan el dibujo con líneas comunes, como siempre, y le pasen una polilínea por arriba. Deberían saber usar polilínea, ¿no? ¿Saben usar polilíneas? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Ahora volvemos al 3D. Vamos a mostrar otra cosa. Ahora vamos a hacer esta opción de acá, que son ya, que crea el sólido completo. No hace falta crear un plano previamente y después convertirlo en región para después convertirlo en un sólido. Con estas opciones de acá, puedes hacer un cuadrado, un cubo, un cilindro, un cono, bueno, todas estas opciones diferentes. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cuadrado, marco primero la base, hago un cuadradito de base y después marco el alto. Estas herramientas, si me han ido dando cuenta cómo usarlas cuando la usen. A lo mejor ahora no entiendo muy bien, pero cuando ya la empecé a usar es bastante sencillo. Una recomendación que le hago es que traten de trabajar en la estructura alámbrica porque es mejor ver. Si bien no se dan cuenta muy bien si es un sólido, pero es mucho mejor trabajar con una
estructura alámbrica. Bueno, con esta estructura. Ustedes saben cómo editar un sólido, cómo hacer estas funciones de acá que son muy importantes. La unión, la diferencia y la intersección. No. Bueno, para esto, en estas funciones, la unión te une dos figuras. La diferencia, lo que hace, te quita parte de un sólido. O sea, te quita parte de un sólido, ya lo vamos a ver para que quede más claro. Y la intersección solamente te deja lo que está en la unión de ambos sólidos. Acá cuando ven el dibujito que les presenta el AutoCAD, lo entienden, es más o menos claro, se van a dar cuenta. Pero ahora vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo a este cuadrado le quiero hacer le quiero hacer un hueco en la base. Voy a donde yo quiero hacer el hueco, supongamos que yo lo quiero hacer justo al medio. Supongamos que yo lo quiero hacer justo al medio del cuadrado, al hueco, perdón. Hago el cilindro del tamaño que yo quiera, del tamaño que yo quiera. Lo levanto todo lo que quiera. Y ahora vamos a la parte de diferencia. En la diferencia, primero lo que tienen que marcar es el sólido base, o sea, el sólido principal. En nuestro caso, que yo le quiero hacer un hueco a este cuadrado, el sólido principal sería el cubo, perdón, no cuadrado, el cubo. Ahí está seleccionado, aprieto Enter, y después voy a lo que yo le quiero quitar. Yo le quiero quitar ese circulito que está ahí, ese cilindro que está ahí marcado. Selecciono el cilindro y aprieto Enter. Y ahora ustedes no notan el cambio porque está en la estructura alámbrica, pero si nos vamos a alguna otra figura, ven que acá se hizo hueco. ¿Ok? ¿Me entienden, chicos? Sí, bro. Sí, profe, se entiende perfecto. Ahora vamos para atrás para ver los otros ejemplos. Ahora supongamos que yo quiero combinar estas dos figuras, que a este cilindro le quiero agregar ese pupito que le sale de abajo. En ese caso usamos la función unión. De una selecciono todos los elementos que yo quiero que se combinen, en este caso es mi cilindro y el cuadrado, y aprieto Enter. Y ya está. Ahora es todo un sólido completo, único. Esto le va a servir a la hora de hacer con este tipo de cosas. Cuando una figura tiene algún hueco interno, tiene algún hueco básicamente, estos comandos le sirven. Y después la última es la intersección. Que la intersección, como les dije, queda, o solamente queda en el dibujo, la intersección de los dos sólidos. Lo que tengo que hacer primero es seleccionar los sólidos que a mí me interesan. En este caso, yo quiero que me quede el cilindro interno, solamente la intersección justamente de ambos sólidos. Entonces selecciono los dos sólidos, aprieto Enter, y ya me queda solamente el cilindro, que era la intersección de ambos elementos. ¿Se dan cuenta? Sí. Sí, profe. Profe, No lo noto convencido a algunos, pero bueno. Sí. profe, esa última, ¿para qué me serviría? Digo, para llegar a qué me servirían, porque si no directamente hago el cilindro y listo. Sí, claro, es que yo acá lo estoy haciendo con figuras simples, con un cuadrado, con un cilindro, pero estas cosas te sirven para el mismo caso que las otras, para hacer un hueco, para hacer No, sí, los otros sí, hueco interno y pero demás. ok, Son dale. distintas opciones. Decirte un caso particular ahora me resulta un poco complicado, no te voy a mentir, no sé muy bien así ahora si me preguntas en qué caso lo usaría, pero son distintas opciones que ustedes tienen, y justamente el AutoCAD lo que tiene es que
está genial porque tienen muchas formas de hacer la misma cosa y bueno, son distintas opciones. A lo mejor a algunos les resulta más fácil hacer directamente la figura completa y a otros les resulta más fácil hacer los condos sólidos y quedarse con la diferencia. Pero, Claro, por ejemplo, gracias. el dibujito que aparece acá, perdón, el dibujito que aparece acá sería un ejemplo bastante claro. Es mucho más fácil hacer esas dos figuras, las dos figuras de la izquierda, que hacer la figura de la derecha. Pero de nuevo, esto cuando ustedes lo practiquen y demás, van a ver cuál les resulta más cómodo. Son 3 opciones que ustedes quieren, ustedes toman la que quieran. Tienen eso. Esta otra creo que es importante, a ver. No. El tema del corte por ahí les puede resultar útil. Por ahí les puede resultar útil, pero se las enseño para que tengan otra opción. Seleccionan siempre el sólido que a usted le interesa, en mi caso el cilindro, aprieten Enter. Y ahora marco o sea, y ahora tengo que armar un plano en donde a mí me interesa hacer el corte. Una cosa que no les dije es que AutoCAD siempre trabaja en el plano, en estas figuras que ustedes ven, en estos cuadraditos, en el plano que sí, siempre trabaja ahí. Entonces, si yo quiero hacer una línea a mitad del dibujo, no me lo va a dejar hacer, siempre me lo va a hacer en el plano. Es muy difícil que me deje hacer una figura fuera del plano. Si ustedes quieren trabajar fuera del plano, o mejor dicho, si ustedes quieren trabajar en algún lado fuera del círculo, lo que tienen que hacer es crear un nuevo sistema de coordenadas. Para hacer eso hay muchas formas diferentes. Lo que pueden hacer es seleccionar los ejes, les va a aparecer de esta manera. Si ustedes seleccionan los cuadraditos, lo que hacen, perdón, los circulitos, lo que hacen es mover el eje. Por ejemplo, yo selecciono el eje Z y lo giro a como me quede más cómodo. Si lo giro así, ahora el plano es otro, no está más acostado, no es más la base del círculo, sino que ahora es un costado del círculo, por decirlo de alguna forma. Lo mismo para los otros ejes, o sea, si ustedes seleccionan los círculos, los pueden mover, y lo que es más relevante o más interesante para nuestro caso, es si ustedes seleccionan el cuadrado. Si ustedes seleccionan el cuadrado, ya pueden mover el eje hacia donde ustedes quieran, tanto en el 3D como en el plano. Si yo lo quiero llevar a la mitad del círculo, lo pongo ahí y ya está en la mitad del círculo. Lo hago, lo paso para arriba. Y ya ahí moví el eje. Esta opción de mover el eje es muy importante porque por ahí tienen que hacer algún plano, algún corte, alguna figura que esté un poco más arriba o un poco más abajo. Supongamos que yo quiera hacer una figura en la cara superior del círculo, ahí tengo que llevar el plano a la cara superior del círculo para poder hacer esa figura. Es verdad que si alguno sabe de AutoCAD, sabrá que hay otras formas de hacerlo, no necesariamente moviendo el plano, pero si ustedes mueven el plano es más sencillo y más fácil. Profe, yo tengo una duda con respecto al tema del sistema de coordenadas, porque había un ejercicio en donde teníamos que hacer unos huecos en una figura, no sabría cómo describírsela, pero que no me quedaba simétrico los ejes. El X me quedaba como muy cruzado, el Y, y cuando quería hacer el dibujo no me dejaba, por lo que no podía avanzar con la figura. Sí, eso, digamos que te pasaba algo así. Digamos que te quedaba algo así el eje. No te quedaba algo así el eje, por decirlo de alguna manera. Claro, me quedaba así. Bien, eso es porque tenés desactivada la función orto. La función orto es... A ver, espérate, me está molestando la barrita. La función orto es...
busque, es esta de acá. Con orto siempre hago movimientos, líneas o lo que sea, cualquier función que yo, siempre que yo tenga activada la función orto, cualquier función que yo use en AutoCAD va a ser en 90 grados. Entonces si yo aprieto acá o simplemente con F8, aprieto siempre, todos los movimientos que yo haga van a ser en 90 grados. ¿Ves? Ves que ahí el eje siempre se mueve a 90 grados. Entonces de esa forma te va a quedar derecho el plano, por decirlo de alguna manera. No te va a quedar torcido. A no ser que la figura esté torcida. Si la figura esté torcida, ahí vas a necesitar un plano que esté torcido, por decirlo de alguna manera, que no esté a 90 grados. Perfecto, profe. Para Muchísimas dejar gracias. siempre, yo les recomiendo que siempre usen la función orto, que siempre la tengan activada, porque así es mucho más fácil trabajar. Por ahí las líneas las tienen que hacer y las hacen medias torcidas, uno justo a 90 grados, entonces después les queda un cuadrado perfecto, y eso es como les queda mal el dibujo. Entonces, si ustedes siempre tienen activada la función orto, siempre van a hacer figuras o líneas o lo que sea a 90 grados. Por ahí van a necesitar hacer una línea que esté a 30 grados o a cualquier otro grado, la función orto no se lo va a permitir, entonces ahí la desactivan, apretando F8 o el comando que tienen acá abajo. Yo, o sea, mi forma de trabajar es siempre con eso prendido. Cuando no lo necesito, lo apago. Pero en un principio siempre lo tengo prendido. Después, para volver a la figura original, al sistema de coordenadas original, porque por ahí ya trabajé con este, ya terminé y quiero seguir haciendo otras cosas, y quiero volver a mi plan original, perdón, a mi sistema de coordenadas original, voy acá abajo del cuadradito, a esto que ahora me aparece, tengo una función activada, a esto que acá ahora a mí me aparece ese guión nombre, lo selecciono y me tira estas opciones. El SCU es el sistema de coordenadas original. Este es el sistema de coordenadas original, tal como estaba en un inicio. Después, para crear otro, lo hacen como les mostré, o usando esta opción de acá, que sería SCP. Que es básicamente lo mismo, pero de otra forma. Acá había otra cosa que les quería enseñar. Ya me acuerdo. Muchas veces van a tener que hacer las vistas de la figura. Le va a decir algo como, hagan las vistas que crean más representativas. O algo similar, hagan las vistas que crean necesarias. En este caso es un cilindro, así que con 2 vistas andaría bien. No haría ningún problema. Pero, a veces probablemente no les toque hacer un cilindro, les toque algo un poco más complicadito. Así que van a presentación 1. Bueno, justo ahora tengo cosas hechas. Vamos a borrar. Van a presentación 1. O presentación 2, cualquiera de lo que sea presentación. Y acá arriba, que tienen las distintas opciones, según donde estén, si están en elementos básicos de 3D, en modelado 3D o dibujo de anotación, son diferentes opciones, pero la que a mí me interesa es la presentación, que esa siempre está presente, siempre está ahí a la derecha final, no importa dónde estén, siempre está ahí. Van a presentación, en base, acá seleccionan dónde quieren buscar la figura que ustedes quieren hacer las vistas. En mi caso es en AutoCAD, el espacio de modelo, donde estuvimos trabajando recién. Y me tira esta figura, porque es la única que tengo hecha. Este es el circulito, el cilindro con el que estábamos trabajando recién. Acá tengo las distintas vistas disponibles, digamos. La superior, la inferior, la actual, la izquierda, la derecha, la frontal, la isométrica, todas las vistas que a mí me interesan. A mí en particular me interesa esta que me está mostrando ahora, que creo que es la frontal, no estoy seguro. Pero a mí me interesa la frontal, supongamos. Hago clic y ahí ya me marcó
en medio de la figura y me da algunas opciones. La orientación, si yo lo quiero girar, si quiero que se marquen las líneas ocultas, la escala, o sea, si yo quiero este dibujo más grande o más chico, si lo quiero mover en cuanto a la hoja, la parte de desplazar y demás, son distintas opciones, no son tan difíciles de manejar, si tienen dudas las pueden usar sin problema, lo van a entender rápido, pero está marcada la opción salir ahí con el puntito negro. Así que aprieto Enter, y ya ahora, todavía no está lista la cuestión, sino que ahora supongamos que a mí me interesa la visión, la frontal, la parte de arriba del círculo. Voy hacia abajo y me tira la frontal, la superior. Voy hacia arriba y me tira la inferior. Si voy hacia un costado, me tira la de un costado. Si voy a otro lado, me tira la de un lado y la del otro. En este caso, ahí me mandé a cagar. Ya les digo que cada me mande, porque probablemente les pase a ustedes también. Pero primero vamos a hacerle un cambio al dibujo para que se pueda apreciar. Bien. Vamos de nuevo, presentación, base. Acá selecciona la figura, en la visión frontal me lo muestra por defecto. Si ustedes quieren alguna otra, acá lo pueden modificar. Esto lo tendrían que saber de Informática 2, el tema de sistema de representación, el tema de las visiones, el tema de las vistas. Si yo me voy para arriba, me muestra la inferior. Si yo me voy para abajo, me muestra la superior. Si yo me voy, me muestra la vista izquierda. Y si yo me voy para la izquierda, me muestra la vista derecha. O sea, es como si yo rotara la pieza hacia la izquierda. Entonces, si yo roto la pieza hacia la izquierda, ahora veo la parte derecha de la pieza. Si yo giro la pieza hacia arriba, me muestra la parte de abajo. Si yo giro la pieza hacia abajo, me muestra la parte de arriba. ¿Se lo entienden? Uy, la puta madre, me voy a mandar a mí. Lo que yo estoy haciendo ahora, que yo me le mandé 2 veces, es apretar escape. Tengo la costumbre de que siempre termino de hacer mi trabajo y aprieto escape para cancelar el comando que estoy usando. Si ustedes aprietan escape en este caso, todavía no terminaron de hacer la figura. Entonces, lo que va a pasar es que lo que hicieron no se guarde y se cancele. Es como si no hubiesen dicho nada. Que era lo que me estaba pasando a mí. Lo que tienen que hacer es apretar Enter. Cuando aprieten Enter, ya acá les genera las figuras. ¿Ok? Clarísimo, profe. Perfecto. Acá, en la parte de crear vista, tienen distintas opciones. Una proyectada es básicamente lo que estábamos viendo recién, es que si me voy hacia abajo, tengo la visión superior, si me voy hacia arriba, tengo la cara inferior, si me voy hacia la derecha, tengo la cara izquierda, y así sucesivamente. Una sección es cuando a mí me interesa ver algo interno de la pieza, una partecita de la pieza. Por ejemplo, me voy a esta pieza de acá, selecciono, perdón, voy a esta de acá y ahora me pide que marque donde yo quiero hacer el corte. Ponle que yo lo quiero hacer en medio, aprieto Enter, porque ya quiero hacer solamente ese corte, con esa línea, y ahora me dice que lleve, o sea que dónde quiero poner este corte. Siempre me lo va a mostrar hacia abajo, porque yo estoy haciendo un corte horizontal, entonces siempre lo puedo mover de forma vertical. Si yo quiero un corte vertical, lo puedo mover de manera horizontal. Estas son, creo que la ISO 9000, no me acuerdo cuál, una norma de dibujo, que te indica esto: si vas a hacer un corte horizontal, lo vas a mover de forma vertical, y si vas a hacer un corte vertical, lo mueves de forma horizontal, el dibujo. Aprieto clic donde quiero que figure el corte, aprieto Enter, y acá me indica el corte AA,